para la escatología y es el tema de la gran tribulación. Vamos a ir viendo algunos detalles que pues corresponden a esta sección, a esta parte de la profecía de las 70 semanas de Daniel. Y pues vamos a ver algunas situaciones que se van a ir dando también en la tribulación y en la gran tribulación que vamos a ir detallando a continuación. Así que espero yo que el Señor me conceda la salud para poder abordar la temática y pues que si algo nos hace falta, pues ya terminamos la próxima semanita. Ok, antes de eso, no sé si quedó alguna duda con respecto al tema de la semana pasada, no sé si hay alguna pregunta, alguna inquietud que les haya quedado con respecto a la temática de la semana pasada. A mí, ¿Estamos bien? pastora, Sí, me quedó en duda el número. Ya ve que nos dijo que no era el 666, sino el 616, ujú, ¿verdad? Y ya ve que leímos Apocalipsis 13, sí, ¿no? 13, donde ahí habla de la bestia, de la primer bestia y de la segunda bestia. Y yo quería saber si el número, el que nos dio, es de la segunda bestia, ¿verdad? sí, sí, del Ah, falso ok. profeta. Sí, Que es el falso profeta, no es sí. el anticristo. No es del anticristo. Por mucho tiempo se ha mencionado, se ha hecho alusión que la marca es del anticristo, pero no es del anticristo, es del falso profeta, porque recordemos que el falso profeta hace una imitación de la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas y quien sella es el Espíritu Santo. A nosotros nos marca el Espíritu Santo, eso dice la palabra, ¿no? Que fuimos sellados como garantía de la salvación. Sin embargo, es el falso profeta el que también asigna la marca porque va a ser él el encargado del tema económico, de todo lo que tiene que ver con compra y venta de comida, de lo que vaya a ser el mercado a nivel general. Él va a ser el encargado. Entonces, por eso es que es él quien asigna este tipo de sello, este tipo de tatuaje, como decíamos, que podría llegar a ser, ¿no? Por la palabra en griego, que tiene que ser un tipo de rasgadura, un tipo de algo que atraviese la piel. Entonces sí, definitivamente la marca es el 616 y es la marca sí de la bestia, pero de la segunda bestia, no de la primera como comúnmente habíamos conocido o habíamos interpretado. ¿Estamos bien? ¿Sí? Ok. Ok, Pastora, perdóneme, sí, perdóneme, sí. es la Marlene. Dios lo bendiga, Dios le bendiga a todos. Bendiciones. Perdóneme, pero tengo una pregunta. Claro, El claro. anticristo y el falso profeta no, o es el mismo? Perdón, se le cortó. La pregunta es, ¿El falso profeta y el anticristo no es el mismo? no. No, yo les mencionaba la semana pasada que es una especie de imitación de la Trinidad Divina, así como nosotros creemos en Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, va a haber una especie de trilogía satánica conformado por el dragón que Sí. hace la imitación de Dios Padre, que es Satanás mismo, el anticristo, que sería una imitación del Hijo de Jesús, y el falso profeta, que sería una imitación del Espíritu Santo. Entonces, encontramos que
en el libro de Apocalipsis, en Apocalipsis 13, se describe las dos bestias, que son el anticristo, la primera bestia, y el falso profeta, que sería la segunda bestia. Entonces son dos personajes diferentes que van a tener dos trabajos diferentes, así como Jesucristo tiene o tuvo, mejor dicho, que entregar su vida para salvación nuestra y fue pues quien hizo ese trabajo de acercarnos de alguna manera al Padre. El anticristo va a ser una obra opuesta, ¿no? La idea es pedir, en lugar de ser entregado como el Hijo de Dios entregó, él más bien va a pedir adoración para él mismo y pues él va a tratar de acercarnos a Satanás, que es el dragón. Y en el caso de el falso profeta, así como el Espíritu Santo, nos acerca a Jesucristo. De la misma forma, el falso profeta va a acercarnos a el anticristo, a la primera bestia. Es importante aclarar que el falso profeta es una figura religiosa y económica, ¿sí? En cambio, el anticristo o la primera bestia es una figura más política. Va a ser una figura que pues va a trascender en el ámbito político y va a poder llevar una aparente paz a las naciones. Ahorita justamente en la temática de hoy voy a ahondar un poquito más de cuál sería ese trabajo inicial del anticristo y cuál sería el momento más, como el más prominente, ¿no? En cuanto a la labor que él va a hacer. Pero para aclarar, sí, son dos personajes diferentes. En realidad son tres, el dragón, la primera bestia y la segunda bestia. La primera bestia sería el anticristo y la segunda bestia es el falso profeta. ¿Estamos bien? ¿Alguna otra duda? Aprovechen, por favor, no se queden con dudas. Para eso es esta clase. No es ninguna molestia, como decía Pablo, a mí no me es molesto repetiros las mismas cosas. Yo no tengo ningún problema porque al final mi trabajo es que el tema quede claro. Así que por favor, si hay alguien que tiene alguna duda, no se quede con la duda. Haga su pregunta tranquilamente, que para eso estamos aquí. Sí, así que espero haber contestado las dos preguntas. Ok, hermana Liliana. Pastora, entonces el 666 que viene en la Biblia es porque está mal interpretada. ¿O por qué? Es una excelente pregunta. Más que mala interpretación, es una mala copia. ¿Qué significa? Nuestras Biblias, nosotros tenemos la bendición de tener una Biblia en español, una Biblia en inglés, pero no fueron el idioma original. Cuando nosotros estudiamos la historia de la Biblia, nos damos cuenta que tuvimos una versión, originalmente el Antiguo Testamento está escrito en hebreo y algunas secciones en arameo. El Nuevo Testamento originalmente está escrito en griego y también algunas secciones en arameo. Entonces, esas traducciones, nuestra Biblia en español es una copia de la 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 copia. Entonces, han habido muchas traducciones de por medio y entre traducciones, a veces sucedía que, ustedes se acuerdan, bueno, no tengo yo mi Biblia aquí, pero mi Biblia, la que es de todo terreno, casi siempre nuestra Biblia, nosotros hacemos como anotaciones, ¿han visto? Que uno subraya y pone una notita ahí. Entonces lo mismo se hacía antes, era un trabajo de las personas que hacían estas traducciones. A veces ellos escribían sus notas o escribían algunas cosas ahí al ladito, entonces los siguientes que venían y copiaban eso, pues creían que eso era parte del texto original y se iba incluyendo. Por ejemplo, en nuestra Biblia, en la Reina Valera, encontramos
textos que están escritos entre paréntesis. Todo lo que está escrito entre paréntesis no está en el idioma original. Son agregados que se han venido haciendo de traducción en traducción, no con malas intenciones, sino porque, imagínese, vaya, por ejemplo, tengo aquí porque estoy en el escritorio de mi esposo, tengo aquí en el escritorio de mi esposo uno de sus mensajes, una de sus predicaciones. Entonces, él tiene un montón de notas ahí al lado, ven, tiene notas ahí que se van haciendo. Entonces, si una persona viene y agarra estas notas, de repente va y las copia y las pasa en limpio junto con las notas que están ahí agregadas. Entonces, ¿qué sucedió? A lo largo de la historia se hicieron traducciones. El Antiguo Testamento se tradujo inicialmente en griego a través de la Septuaginta, que fue un trabajo milagroso, la verdad. Después de la Septuaginta, nosotros pudimos tener acceso a la Vulgata Latina de Jerónimo muchos años después. Después se tuvo la versión en inglés que es la King James y después de eso pudimos tener acceso a otros idiomas. Entonces, cada vez que se hacía una traducción, habían personas, recuerde que somos seres humanos y en el camino entre una persona y otra, entre un amanuense se le llama, que eran las personas que transcribían a mano, porque antes obviamente no tenían computadora ni máquina de escribir, no, todo era a mano. Entonces, entre un trabajo y otro, se fueron tergiversando algunos textos bíblicos. Yo les mencionaba, yo creo que mi esposo que les dio la clase de hermenéutica posiblemente les comentó que solamente del Nuevo Testamento hay alrededor de 2000 variantes del texto. 2000 variantes, esto significa 2000 posibles errores, solo en el Nuevo Testamento de esos detalles de transliteración o de traducción o de que se agregaron algunas notas en el texto que nosotros tenemos hoy en día. Y la versión Reina Valera, aunque es una versión que nosotros amamos profundamente, es una versión que todos, creo yo, nos aprendimos los versos de memoria de la versión Reina Valera, es una de las que más errores tiene en este aspecto. ¿No? ¿Por qué? Porque no porque ellos tuvieron la intención de cometer errores, sino porque Casiodoro de Reina y Cipriano de Valera, quienes tradujeron la Biblia al español, estaban siendo perseguidos cuando ellos estaban haciendo este trabajo de traducción. Entonces, imagínense qué concentración va a haber, ¿no? Si los están persiguiendo, tratar de hacer lo más cercano posible, lo mejor posible, pero hubo muchos errores en el camino. Así como cuando yo les comentaba, ¿qué pasa? Que cuando en inglés una película dice una cosa, pero le ponen subtítulos y dice otra cosa completamente diferente. Depende de la persona que traduce lo que entiende. Entonces, eso fue lo que también a nosotros nos pasó. Si yo les pudiera recomendar, a mí varias veces me han preguntado, entonces, ¿en qué Biblia confiamos? Si tiene errores, si tiene problemas de traducción. La Biblia que más se apega al idioma original es la Biblia textual. Ustedes pueden encontrar también una que está muy buena, es la Nueva Traducción Viviente. Esas son las traducciones que más se apegan a la versión original. Son Biblias que son muy recomendadas, que son confiables. Si usted, por ejemplo, compara una versión textual, una Biblia textual, con la Reina Valera, se va a dar cuenta que hay cosas que no concuerdan. ¿Por qué? Porque la textual está traducida desde tratando de hacer lo más cercano al hebreo, al griego, lo más cercano posible, porque está el 666 en nuestra Biblia y no el 616 como debería ser, por este tema de errores. Quizá a veces uno entre los numeritos o las letras se dan cuenta que a veces no se distingue si es un 5 o es una S. Depende de la letra a mano. A máquina, pues ahora se entiende mejor, pero posiblemente ese número que tenían que transcribir, que en realidad son letras, como yo les mencioné la semana pasada, posiblemente alguien la interpretó
alguien vio y dijo, ah, no, yo creo que este es un 6 en lugar de un 16, ¿no? Es un 66. Tal vez lo vio de esa manera, creyó que ese era el número y pues se puso. Por eso es que estos cursos y este tipo de estudios se vuelven tan importantes porque nosotros dejamos de creer lo que se ha ido enseñando de generación en generación y se ha pasado, no, insisto, no por maldad se ha enseñado mal, sino porque por desconocimiento, ¿no? Entonces, cuando usted y yo asistimos a un curso como este, y pues yo por eso quise explicarles desde el griego cómo se escriben los números en griego para que usted entienda por qué es 616 y no 666. De esa manera, ustedes no solamente escucharon que no era, sino entienden por qué no es el 666 y pueden dar una respuesta. ¿Sí? Entonces, este es una pequeña evidencia de muchas cosas que hay también en el texto que a veces no se entienden y es porque tal vez están mal traducidas. Yo les animo a que ustedes traten de estudiar hebreo y griego porque eso es lo más certero, eso es lo más, de esa manera uno no se deja engañar o no se deja convencer tan fácilmente, ¿no? Si acaso usted es un predicador, una predicadora, y dice, bueno, pero de aquí a que yo aprenda hebreo y griego, ¿qué voy a estar enseñando? Yo les recomiendo una herramienta que se llama Eastword. El Eastword es un programa que es para computadora en donde se instala el Eastword y le da, por ejemplo, el diccionario Strong son las palabras en el original en griego y en hebreo. Es decir, si usted tiene una duda con respecto a un texto bíblico, usted se va al pasaje bíblico en Strong o ahí en el Eastword que les comento, y le dice, esta palabra en hebreo significa esto y esto y esto. Entonces, usted puede tener un mayor acercamiento al idioma bíblico, ya sea el hebreo o el griego. Esta no es una clase de hermenéutica o de exégesis, porque esto en realidad se ve en exégesis, más que en hermenéutica, en exégesis, porque el exégesis es entender lo que dice, lo que quiere decir el texto, ¿sí? El texto original. Entonces, en exégesis, no sé si ustedes van a llevar clases de exégesis, es muy bueno porque uno puede acercarse al texto bíblico original más que a las traducciones. Entonces, si usted dice, bueno, pero de aquí a que yo tenga acceso al hebreo y al griego, prefiero tener algo un poquito más confiable. Y en este caso el Eastword es muy confiable. Entonces, yo tengo el programa y yo con todo el gusto del mundo yo se los puedo pasar porque es gratis. La plataforma el programa es gratuito. Solamente yo les envío el link para que usted descargue los archivos y usted solo le da clic, clic, aceptar, clic, aceptar, clic, aceptar y se va instalando en su computadora. Ustedes, pues yo supongo que todos ustedes hablan inglés, hay algunas versiones en inglés que ustedes no van a tener ningún problema. Entonces, ahí es súper fácil de utilizar el programa. Si quieren, les puedo hacer una demostración aquí en mi compu, porque aquí en mi computadora yo lo tengo, para explicarles un poquito. ¿Y por qué me tomo el tiempo de hacer esto? Para que no siga pasando estas cosas, porque pues podemos nosotros seguir predicando a lo básico que tenemos o lo hacemos un poquito mejor, que es el propósito de estos seminarios, hacer el ministerio, hacer la obra un poco mejor de lo que lo hemos venido haciendo. Porque al final el Señor siempre se va a glorificar por amor y misericordia, pero nuestras predicaciones y nuestra comprensión de la palabra recobran mayor sentido cuando nos acercamos al texto original. Entonces, esta no es una clase ni de hebreo, ni de griego, ni de exégesis, pero yo como maestra me veo en la obligación de, de poner en sus manos las herramientas que les sirvan para la correcta interpretación de la palabra, que al final para eso es que estamos aquí. Entonces,
antes de verificar las manitos que tengo levantadas, déjenme solo compartirles un poquito el Eastward. ¿Por qué? Porque si alguno lo necesita, entonces con todo el mundo, con todo el gusto del mundo, yo se lo puedo compartir para que ustedes lo tengan, en especial si usted es predicador o predicadora de la palabra, le puede ayudar un montón. Y esto es una herramienta gratuita. Yo solamente les estaría evitando el buscarlo en internet, ¿no? Porque eso está ahí, pero el material les puede ayudar un montón. Permítanme un segundo, les comparto la pantalla para que lo vean, explicarles un poquito cómo funciona y ahí ustedes lo pueden utilizar fácilmente. Ok, este es el programa, este es el famoso y bendito Eastward porque ayuda un montón. Aquí en la parte de arriba tenemos versiones de la Biblia, todas estas son versiones de la Biblia. Eh, todas estas, aquí está la Reina Valera del 60, aquí está la Kadosh, esta es la versión moderna, esta es la Biblia textual de la que yo les hablo, y esta, la Reina Valera del 60 más, es la que tiene los números Strong. Estos numeritos que están aquí son los números de Strong. ¿Qué significa? Que si usted quiere buscar, por ejemplo, vámonos, aquí estoy en Josué 1:8. ¿A qué se refiere el texto bíblico cuando dice nunca se apartará de tu boca? Ok. Meditarás. Ok. Vámonos a la palabra meditar en hebreo. Entonces, yo le doy un doble clic y aquí en la parte de abajo tiene que estar señalado el strong. En este caso, en la versión en español, que es la que yo tengo. Déjenme quitar esto para ver mejor. Entonces, aquí está escrita la palabra en hebreo, vean. Aquí está escrita la palabra en hebreo, el hebreo se lee de izquierda a derecha, se escribe de izquierda a derecha. Y aquí está la transliteración en español. Esta es la palabra Hagá, Hagá. Y entonces esta palabra puede significar, la traducción más cercana, y les da aquí. Puede significar meditar, pero también gemir, hablar, imaginar, lastimeramente, meditar, pensar, proferir, pronunciar, etc. ¿Sí? Entonces aquí les da una serie de sinónimos que se pueden utilizar. También hay comentarios, por ejemplo, aquí tenemos un montón de comentarios bíblicos en donde ustedes pueden ir a ver qué dicen los comentaristas, qué significa ese texto. Y aquí todos estos son comentarios bíblicos de los diferentes pasajes que hay. Que los comentarios lo que le ayudan es a verificar si lo que usted está pensando está bien, ¿no? Y le puede dar un poquito más de ampliar un poquito más el texto, lo que está tratando de interpretar en el pasaje a la hora de predicar. Entonces, es una herramienta muy útil que aunque usted no tenga conocimientos de hebreo y de griego, le pueden servir un montón porque ahí le describe, ahí le da la palabra en hebreo o en griego, le dice cómo se pronuncia, por si usted se quiere lucir en el mensaje y decir, bueno, esta es la palabra tal. Entonces, eso a la gente le gusta también, ¿no? Y ahí pues se nota que usted está estudiando y la gente dice, ah, qué bonito, ve cómo sabe el hermano o la hermana. Y en la parte de abajo ya le dice lo que significa esa palabra y los comentarios pues le abonan más contenido a lo que usted puede predicar. Entonces, yo tengo, déjenme ver, yo tengo, ¿cómo hacemos? Yo creo que puedo, lo tengo en el OneDrive, no, en el Google Drive, creo que tengo el Eastward. Pero también se puede enviar el link, si no me equivoco, por Telegram. Entonces, yo no tengo el número de muchos de ustedes, solo de los que habían tomado clase conmigo antes, pero les voy a escribir mi número aquí. Por si acaso alguien no lo tiene y le interesa, yo con todo el gusto del mundo le mando. A ver. Con todo el gusto del mundo, si usted lo necesita,
el programa, yo se lo puedo enviar o me escribe al WhatsApp y yo le envío el link para que usted pueda descargar los archivos y ahí solo toca instalarlos en la computadora. Para instalarlos no se requiere tanta ciencia, solo darle clic aceptar y ahí se van descargando todos. No es complicado. Y a la hora de usarlo, pues es cuestión de irle agarrando la onda al programa y se, se va entendiendo muy bien y es muy útil. Así que si alguien lo quiere, con todo el gusto del mundo, me escribe y le puedo enviar, ¿sí? Para que ustedes lo utilicen. De esta manera, nosotros podemos ir un poquito más cerca del texto eh, para evitarnos algunas situaciones, ¿no? De tal vez si no sabemos cómo está escrito en el original, si tal vez tenemos duda de qué dice un verso bíblico en el original, esta herramienta se vuelve un poco más cercana a los idiomas originales. Entonces así no sufrimos tanto, pero sí vale la pena bastante el utilizar recursos como este porque en el momento nosotros de predicar o de tener dudas con respecto a algún pasaje, nosotros podemos verlo de alguna forma más cercana. Ahora, ¿por qué aún algunas traducciones que son buenas traducciones no hacen una interpretación, ¿qué podría ser? Más bien una traducción no correcta, sino apegada al original, sabiendo que está mal? Por ejemplo, la Biblia textual dice 666. Y entonces dirán, pero entonces ¿en qué estamos? Lo que pasa es que estas cosas, si no se explican en su contexto, se malinterpretan. Si yo les lanzaba desde el primer día o ustedes escuchan por ahí, si fuera de contexto, cosas como estas, podemos considerar, entonces nos engañaron. Pero hay otras cosas como, por ejemplo, el nombre de Jehová. Ustedes han escuchado de repente en algún momento que el Señor no se llama Jehová. Jehová es un nombre pues más inventado, ¿no? Pero no es el nombre correcto para llamarle al Señor porque pues el tetragramatón, que son las 4 letras en hebreo, que es el nombre sagrado de Dios, los judíos no lo podían pronunciar y para tener algún tipo de pronunciación hicieron una mezcla entre el tetragramatón, que son las 4 letras y algunas vocales de Adonai para poder leer un nombre como lo más cercano a su nombre y pues inventaron el nombre Jehová. Eso, por ejemplo, sí está en la Biblia textual y aparece el Yod-He, Vav-He, que son las letras del tetragramatón. El nombre más cercano de Dios debería ser Yahweh. Algunos lo pronuncian Yahvé, pero el más cercano debería ser Yahweh, el más cercano al nombre original. Y cosas como estas, por ejemplo, no se pueden lanzar fácilmente desde cualquier ámbito que no sea de que es donde podemos estudiarlo y analizarlo, porque la gente a veces siente que se le engañó. La gente a veces puede sentir como que, me han enseñado mentiras, pero no es así. Es que cuando uno va acercándose al estudio, uno va indagando y va profundizando más, entonces hay más. Es como que a los niños de primer grado les enseñaran algunos algoritmos, ellos no van a poder entender aquello, pero a medida que vamos acercándonos más a la palabra en ambientes como este, y Pablo bien lo dijo, hay algunos que teniendo que estar comiendo carne, están tomando leche todavía. Ustedes ya no están para lechecita, ustedes ya están para carne, para una buena parrillada bíblica. Y eso es lo que hacemos aquí, les damos carne. Va a depender también de las características de su iglesia, de las características
de donde cada uno de nosotros venga, si usted es pastor, pues yo le animo a que usted vaya compartiendo más comida más sólida a su gente. Y esa gente se va a acostumbrar a comer comida sólida y ya no va a ser una iglesia que pida leche en el estudio de la palabra, ¿no? Entonces, por eso es que se vuelve tan importante que como líderes, como ministros, nos preparemos para que entonces vayamos y compartamos esto a la gente que está lista. Pero hay personas que no están listas. Entonces, por eso es que algunas traducciones se mantienen así, porque sería causar una crisis de fe a una persona nueva que se acerca al Señor y viene y lee en Apocalipsis 13:18 que dice 616, cuando toda la vida le han enseñado que es 666, le puede causar una crisis de fe, ¿no? Y no es esa la idea. Entonces la idea es que en contextos como estos podemos nosotros hablar y decir qué fue lo que pasó y lo entendemos, ¿no? Pero hay un grupo que tal vez no lo entienda y se va a sentir traicionado y se va a sentir como que le enseñaron mal. Algunos la agarran hasta en contra de sus pastores y dicen, es que mi pastor me enseñó mal o no saben nada. Y no es de esa la idea. El conocimiento debe llevarnos siempre a ser más humildes y a buscar más del Señor, porque ese es el síntoma de una persona que está aprendiendo para bien. Yo he conocido gente que aprende para mal. Por ejemplo, hubo una persona en nuestra iglesia que se graduó hace poco de una institución bíblica y pues desde el inicio tenía ideas raras, ¿no? Pero dijo que quería estudiar. Entonces, cuando terminó de estudiar en esa institución bíblica teológica, sin autorización de nadie, porque se fue a estudiar sola, terminó, se graduó y le dijo a mi esposo, y ahora que ya me gradué, ¿qué tiene para mí? Y mi esposo le dijo, pues lo de siempre, los ministerios están ahí, usted puede servir, necesitamos gente que sirva. No, dice, que yo quiero algo más, yo no quiero, porque eso sería como humillarme, yo quiero algo más. Yo no quiero estar bajo la cobertura de otros líderes en la iglesia. Entonces, al parecer, ella lo que quería era ser copastora de la iglesia o alguna cosa así, ¿no? Y mi esposo le dice, mire, aquí el que más sabe es el que más sirve. Esa es la ley. El que más sabe está para servir a los demás. Y si usted no aprendió eso en el seminario, déjeme decirle que el seminario no le ha ayudado mucho. Se dio una ofendida tal que se fueron de la iglesia. Allá fundaron su propia iglesia y allá andan tratando de robarse las ovejas de nuestra iglesia. Entonces, encima de que acarrean condenación para ellos mismos, porque montar una iglesia en una esquina no es montar una tienda, acarrean también problemas espirituales porque piensan que saben lo suficiente como para ir y levantar una iglesia y las cosas no son así. Bien dice un autor de un libro que me gusta muchísimo, que se llama El Escudero de Dios, para ser un buen primero hay que ser un buen segundo. Y a veces necesitamos ser buenos segundos como Josué lo fue con Moisés para saber ser buenos líderes porque no es fácil, no es fácil. Y este cargo de pastores no es que uno diga, yo soy el pastor. ¿Cuántas veces uno quisiera tirar la toalla porque es muy difícil? Sin embargo, una de las cosas más bonitas que nos permite el liderazgo y el pastorado es enseñar la palabra. Y para eso, pues, créame que yo como pastora anhelo gente que me diga, pastora, yo quiero servir. Esas son las palabras que nos hacen más felices a los pastores. No existe nada en este mundo que nos haga más felices que gente diciendo yo quiero servir donde me necesite, pero hay un montón que vienen pidiendo puestos, pidiendo ser estrellas y eso no es la iglesia. Entonces, yo les animo a que el aprendizaje que ustedes vayan adquiriendo sea para bendición, no solamente de ustedes, sino para otros. Después de estos 43 minutos, hablando de otros temas, que no era el tema de hoy, no sé si alguien tiene otra duda con respecto a la clase de la semana pasada. Estamos bien, creo que había un par de manitos levantadas, no sé si respondí en el camino o ya se le quitaron las ganas de preguntar. ¿Estamos bien? Ok.
vámonos a la gran tribulación, al menos solo de conocimiento, no nos vamos a ir en la vida real, en fe. Solo vámonos de pasada en el conocimiento, pero no en la práctica, porque no nos conviene quedarnos más después de lo que vamos a ver en esta clase. Ok, la idea es que podamos abordar hoy esta parte de la profecía de las 70 semanas, que como les decía, se vuelve muy, pero muy trascendental porque es la última semana de la profecía de las 70 semanas que vimos, es la última. Déjenme, por favor, ya voy poniéndoles las gráficas. Vamos a ver qué es lo que va a pasar y quiénes lo vivirán, que creo yo que ya hemos abordado anteriormente esto. Para iniciar, quiero recordarles nuestra gráfica de la profecía de las 70 semanas. Esta sería entonces de la profecía de las 70 semanas, la última semana, ¿sí? Ya vimos 69 semanas y dijimos que ahora mismo nosotros estamos en un paréntesis entre la semana 69 y la semana 70. Ese paréntesis se va a cerrar nosotros según la corriente premilenarista, que es a la que yo pertenezco como Iglesia de Dios. Creemos que va a ser el rapto, el evento que va a cerrar el paréntesis que hay entre la semana 69 y la semana 70, para entonces dar paso a la semana 70, que consiste en 4 eventos. Yo espero, si nos da chance, poder ver el tema de las bodas del Cordero y el Tribunal de Cristo hoy también, que sería la semana 70. Consiste en 3 años y medio de tribulación y 3 años y medio de la gran tribulación. Eso en la tierra. En cambio, en la parte de arriba en el cielo se estarían dando 2 eventos simultáneamente también, que serán las bodas del Cordero y el Tribunal de Cristo. ¿Cuál podríamos decir nosotros que es la diferencia entre la tribulación y la gran tribulación? ¿Por qué se divide en 2? Si es el mismo periodo de tribulación, la palabra obviamente significa angustia, significa dolor, agonía, desánimo. ¿Por qué una es la tribulación y la otra es la gran tribulación? Porque la primera parte, que es la tribulación, no va a ser un periodo de mucho tormento, aunque sí obviamente va a ser un proceso difícil para la gente que se quede, porque recordemos que lo inmediato va a ser el tema del rapto, por lo que van a haber muchas personas que van a estar preocupadas, angustiadas, porque los eventos van a desatar muchas situaciones difíciles, muchas preguntas. Van a haber personas que no van a saber qué es lo que está pasando y posiblemente eso les vaya a generar, obviamente, más angustia. Si usted supiera que usted se quedó, Dios no lo permita, pero si usted supiera que se quedó, créame que solo con pensarlo uno se angustia ya. Solamente con imaginárselo uno se angustia. Imagínense la gente que lo va a estar viviendo. Y yo quiero ponerles un videito para que podamos ver un poquito de lo que, obviamente, de lo que se puede asumir que va a pasar, ¿no? No podemos nosotros asegurar 100%, pero por lo que la palabra dice, podemos garantizar que no va a ser algo pues muy satisfactorio para las personas que se queden. What in the world?
Bueno, este pequeño video solamente nos hace imaginarnos un poquito de cómo puede ser la situación, ¿no? Y me gusta mucho porque a mí me hace que se me erice la piel cuando veo cosas como esta, de imaginarme cómo vamos a encontrarnos finalmente cara a cara con el Señor. Pero ¿por qué quise ponerles este video? Porque tiene sentido pensar en una tribulación si un montón de personas empiezan a desaparecer, si un montón de personas se desaparecen, si hay personas que estaban manejando y se van con el Señor, el texto dice que uno será dejado y otro quitado. Y por favor, vamos a ir a un texto que está en Mateo capítulo 24 para que podamos leer qué es lo que la palabra nos asegura que va a pasar esos días. Pero veamos, ¿cómo no va a ser un periodo de angustia, de tribulación, si las personas que teníamos a nuestro lado, bueno, mejor lo voy a poner de un punto de vista diferente. Si las personas que estábamos al lado de los que no creían, de los que no creían, nos desaparecemos? Imagínese si usted está en el supermercado y de repente el Señor viene y se va usted con el Señor y todos los demás que se quedan en el supermercado, la angustia, las preguntas, las dudas, esto va a hacer que inicie una cadena de eventos que van a llevar a la gente a estar angustiada. Sin embargo, todavía no es la gran tribulación, es la tribulación. Es decir, sí va a haber angustia, pero todavía no va a ser el periodo de mayor angustia. En estos primeros 3 años y medio, la idea es que el anticristo prepare el terreno una vez que nosotros hayamos sido arrebatados, y es que usted es pretribulacionista, el anticristo va a entrar en acción. Eso significa que para estas alturas no es que el anticristo va a nacer un año atrás, ¿no? De que nosotros seamos arrebatados, ya va a tener, y como me imagino yo que es imitador de Jesús en todo su esplendor, posiblemente vaya a tener 30 años, al igual que Jesús cuando inició su ministerio. Entonces, no sabemos en qué momento el anticristo va a nacer o vaya a estar habilitado, pero se entiende que hasta que la iglesia sea arrebatada es que él va a entrar en acción. ¿De qué forma? En el ámbito político, tratando de traer paz a la gente ante las miles de desapariciones. Y cuando uno se pregunta cómo van a justificar miles y miles de personas desaparecidas, el terreno creo que de alguna manera se ha ido preparando con respecto al tema de los extraterrestres. Es muy probable que, como se ha ido hablando cada vez más y más de que por ahí vieron un ovni, que por allá el otro, no me extrañaría que el día que nosotros nos vayamos con el Señor digan que los extraterrestres nos llevaron, ¿no? Que sea algo como el Día de Independencia, una cosa así, que se saquen alguna teoría así que sea contraria a la palabra, porque van a preferir inventarse una teoría de estas en lugar de afirmar que lo que la Biblia decía era real. En lugar de decir, tenían razón los locos cristianos, van a preferir poner cualquier otro invento en el camino, pero no asegurar que fue la venida de Cristo. Obviamente, quienes conocieron de alguna manera al Señor van a saber, en su corazón van a saber que se alejaron y que se quedaron. Y esos mismos van a ser los encargados de ir predicando a otros también. Entonces, aún, yo no le quiero animar a que usted se quede, ¿no? Pero aún aquellos que tal vez se queden porque se descuidaron, porque tal vez se enfriaron en su relación con Dios. Aún eso yo creo que de ellos el Señor va a tener misericordia y esos mismos el Señor va a usar para que otros puedan llegar a sus pies, porque la palabra ha sido sembrada y eso no va a regresar vacía, dice el texto, ¿no? Entonces, para que podamos tener claro cuál es la diferencia entre la tribulación y la gran tribulación, es que el anticristo va a hacer su entrada triunfal en los 3 años y medio de la tribulación, pero siendo un agente de aparente paz, ganándose el favor de la gente en medio de la angustia, en medio del dolor. Yo no sé quiénes de ustedes vieron esta serie que se llama Manifiesto en Netflix. Me pareció interesante, recién acaba de terminar ya la última temporada. Y es interesante porque
Es como al contrario, ¿no? De la venida de Cristo. En vez de que algunos se desaparezcan, es que algunos se desaparecen un tiempo y después regresan y es todo un relajo preguntándose dónde estaban y es interesante algunas teorías ahí que tratan de sacar de la Biblia. Pero cuando uno se imagina a las personas tratando de darle una respuesta, ¿por qué no está mi familiar? ¿Por qué los líderes de la iglesia no están? ¿Por qué los pastores se fueron? Porque aún yo creo que van a haber personas católicas que aman verdaderamente al Señor y van a ser arrebatados. Yo creo en eso, y porque al final Dios es el Dios de naciones y de la humanidad como tal, no de religiones, sino de aquel que se acerque a tener una comunión con Él. Y yo me imagino tratando de dar una explicación, pidiéndole al gobierno, aclárennos dónde está mi familia, los queremos de vuelta, que alguien nos explique qué está pasando. Y en esa angustia, pues el anticristo va a tratar de ser el salvador, porque es un imitador de Jesucristo. Entonces, al querer él ser el salvador de lo que está pasando, va a ofrecer tratados de paz para trabajar en conjunto con otras naciones y entonces va a empezar él a tejer toda la estrategia para que acabados los primeros 3 años y medio, dice la profecía de las 70 semanas de Daniel, en el capítulo 9 de Daniel, que a la mitad de la semana va a romper su pacto, porque él va a hacerle creer a todo el mundo que él va a traer la aparente paz, pero a mitad de la semana, es decir, al iniciar el periodo de la gran tribulación, él va a empezar a pedir adoración para él mismo y va a empezar a cobrarle a la gente todos los favores que pudo haberles dado en los primeros 3 años y medio. Entonces, aunque sea un periodo de aparente paz, va a haber angustia porque va a haber gente desaparecida, va a haber angustia porque posiblemente los alimentos empiecen a escasear, va a haber angustia porque los niños no van a estar. Yo creo firmemente que también el Señor se va a llevar a los niños. Yo no creo que algún niño se quede aquí sufriendo la tribulación y pues eso va a llevar a muchos padres de familia a estar angustiados. Pero a pesar de eso, no va a ser la angustia grande, no va a ser la angustia definitiva. Por eso es que él está dividido entre la tribulación y la gran tribulación, porque allá entonces sí se va a volver un periodo muy complejo. Ahora, cuando hablamos de un concepto de qué es la gran tribulación, tenemos que hablar que es la ira de Dios contra el pueblo judío por su rechazo a Cristo. Por eso se le conoce como el día de la ira del Señor. Y aunque obviamente esto se oye como fuera del Dios al que nosotros conocemos, pareciera que hablar de la ira del Señor no es nuestro amado Dios que tal vez ha sido bueno con nosotros, pero es porque recordemos que nosotros estamos en un periodo de gracia, en un periodo en donde el Señor está teniendo misericordia de su pueblo, en un periodo donde aparentemente el Señor pues nos está teniendo mucha paciencia. Y es interesante porque cuando vemos el texto bíblico que dice que Dios es lento para la ira, han leído ese texto, ¿no? Que dice que nuestro Dios es lento para la ira y grande en misericordia. La palabra lento en el hebreo empieza con Aleph y la letra Aleph en el hebreo es un toro. Entonces la idea de esta palabra lento es como que un toro estuviera amarrado. O sea, es lento para la ira, pero no es que no tiene ira, es que lo tienen amarrado. Pero suelta ese toro a ver qué es lo que le va a hacer. Suelta ese toro y se le va a ir encima. Entonces, esa es la idea de esta palabra en el hebreo, que lento para la ira. No es que no tiene ira, es que está amarrado por la misericordia de Jesucristo que murió en la cruz. Pero una vez que ese sacrificio no esté vigente para las personas, entonces la ira de Dios se va a desatar. Y el asunto es que la mayoría de personas, pues obviamente hemos conocido a Dios como el Dios de misericordia, ¿no? Y creemos a veces que solamente tiene esa faceta, pero no es así. Quiero compartirles un video que habla justamente sobre ese tema del Día del Señor, para que le echemos un vistazo a este concepto de la ira del Señor.
A ver dónde los tengo. Aquí está. El día del Señor. Esta es una frase de la Biblia que las personas religiosas usualmente usan cuando hablan del fin del mundo. Sí, cosas como el Armagedón o el Apocalipsis. Quizás estés familiarizado con esta imagen de Jesús regresando en un caballo blanco. Él tiene una espada para traer el juicio final. Todos quieren saber qué va a pasar. Entonces, muchas de estas imágenes vienen del último libro de la Biblia. Pero para entenderlas, tienes que regresar al primer libro. Cuando la historia comienza, vemos a Dios crear un mundo asombroso. Luego, Él les da a los humanos el poder para gobernarlo en su nombre. Pero los humanos son tentados por este misterioso personaje no humano que les hace una promesa. Podrás definir el bien y el mal en tus propios términos y ponerte en el lugar de Dios. Justo lo que ellos hacen. Las historias resultantes se tratan de las relaciones rotas y la violencia que esto ocasiona. Sí, esta promesa crea enormes problemas. Ahora, todos tienen que protegerse a sí mismos y luchar por sobrevivir. Todos están usando la muerte como un arma para ganar poder. Todo lleva a la historia de la construcción de la ciudad de Babilonia. O en hebreo, Babel. Todos se unen para elevarse a ellos mismos al lugar de Dios. Y Dios sabe lo devastador que esto podría ser. Toda una cultura redefiniendo el bien y el mal como si fueran Dios. Así que Dios confunde su lenguaje y los dispersa. De aquí en adelante, Babilonia se convierte en una clase de ícono en la historia bíblica. Es una imagen que representa la rebelión corporativa de la humanidad contra Dios. Y la siguiente vez que vemos esto es en la historia del antiguo Egipto. Es cierto, el faraón, rey de Egipto, se siente amenazado por estos inmigrantes israelitas. Él empieza a matar a todos los niños y esclavizar al resto. Esto es realmente malvado. Sí, Egipto es como una Babilonia más grande y malvada. Ellos se cuidan a sí mismos a costa de los demás, redefiniendo el mal como bien. Así que Dios le retorna a Faraón su propio mal. Su orgullo lo impulsó y fue tragado por la muerte. Después de esta gran liberación, los israelitas cantan una canción acerca de cómo Dios es su guerrero que los liberó del mal. Los israelitas se referían a este momento como el día. El día en que fueron rescatados de un sistema humano corrupto. Y cada año, desde ese momento, los israelitas han celebrado el día de su liberación con una cena simbólica de un cordero sacrificial. Se llama Pascua. Eventualmente, Israel llega a su propia tierra y tiene sus propios reyes y se enfrenta con nuevos enemigos. Así que ese pasado día del Señor, celebrado en cada Pascua, comienza a generar la esperanza de que Dios traerá el día de nuevo para salvar a Israel de las nuevas amenazas. Ahora, allá en las colinas, había un pastor de ovejas llamado Amós. Él fue designado por Dios como profeta para anunciar impactantes noticias a Israel, que Dios traería otro día del Señor contra sus enemigos. Y esta vez el blanco es Israel. ¿Qué? Tristemente, los líderes de Israel también habían redefinido el bien y el mal por sí mismos, resultando en corrupción y violencia. El pueblo de Dios se ha hecho como Babilonia. Los oprimidos se convirtieron en opresores. Babilonia parece como una trampa de la que nadie puede escapar. Así que el día del Señor viene sobre Israel. Son conquistados, llevados cautivos al exilio. A partir de ese momento, Israel sufrió bajo el gobierno de continuos imperios opresivos. Esta es la historia en la que nació Jesús. Sí, en ese tiempo el imperio opresivo sobre Israel era Roma. Entonces, ¿va Jesús a confrontar a Roma, deshacerse de ellos? Bueno, no. Jesús vio como el verdadero enemigo a ese mal misterioso y no humano, ese mal que había seducido a Babilonia, Egipto, Roma e Israel. Toda la humanidad se ha rendido a la promesa del poder del maligno. Esto es lo que Jesús resistió solo, en el desierto, cuando fue tentado a utilizar su poder con fines egoístas. Pero Él no lo hizo. Después de eso, Él empezó a confrontar los efectos del mal en los demás. Empezó diciendo que iría a Jerusalén para la Pascua, para una confrontación final con el mal de Israel y Roma, muriendo. Morir. Pero eso luce como un fracaso. Jesús dejaría que el mal agotara todo su poder sobre él, usando su única arma verdadera, la muerte. Jesús sabía que el amor y la vida de Dios eran todavía más poderosos, que Él podía vencer al mal volviéndose el Cordero de Pascua.
entregando su vida en un acto de amor. Y algo cambió ese día. Cuando Jesús derrotó al mal, Él abrió un nuevo camino para que cualquiera pudiera escapar de Babilonia y descubrir esta nueva clase de poder, esta nueva forma de ser humano. Ok, así que algo cambió, pero el poder del mal todavía está vivo y funcionando, y nosotros seguimos construyendo nuevas versiones de Babilonia. Cierto. El último libro de la Biblia, Apocalipsis, apunta hacia el futuro y el último día del Señor. Es cuando el reino de Dios viene a confrontar a la gran Babilonia. Es la imagen de todas las naciones corruptas del mundo. Sí, eso es todo. El Armagedón, el juicio final. ¿Cómo acabará Jesús con el mal? Bueno, no es lo que podrías esperarte. En Apocalipsis, el Jesús victorioso se simboliza con un cordero sacrificado manchado de sangre. Y luego, cuando Jesús llega al final sobre su caballo blanco para confrontar al mal, Él está manchado de sangre antes que la batalla siquiera comience. ¿Premanchado de sangre? Eso es una imagen extraña. Más bien, Él venció con su sangre cuando murió por sus enemigos. Y la espada está en su boca. Un símbolo de la autoridad de Jesús para definir el bien y el mal y hacernos responsables cuando traiga finalmente la justicia de una vez por todas. Y así, mientras tanto, el Día del Señor es una invitación para resistir la cultura de Babilonia. Y es una promesa de que un día Dios liberará nuestro mundo de la corrupción y traerá las cosas nuevas que tiene preparadas. Ok, esas cosas nuevas son las que vamos a ver en la última clase la próxima semana, pero vamos viendo qué interesante es esa figura del Día del Señor, en donde el Señor una y otra vez ha traído libertad a su pueblo, lo hizo con la liberación de Egipto, pero también la idea es que Jesús venga a traer libertad, pero siempre vamos viendo la forma tan diferente en la que se ha visto la imagen de Jesús, porque se esperaba como ese rey que viniera a traer juicio, ¿no? Ese rey que venía con la espada, pero resulta que la espada es su voz, es su palabra, es lo que nos ha dejado, y no la espada para venir y matar a la gente, para venir y poner orden, que era la idea que inicialmente los judíos tenían. Por eso es que la imagen del anticristo va a ser más llamativa para los judíos, porque el anticristo va a venir a poner orden y va a ser una persona política, y va a ser una persona pudiente, y va a ser una persona con las características que el pueblo judío ha estado esperando de su Mesías. Entonces, inicialmente, es posible que ellos se enganchen más con esta idea, con esta imagen de ese ser que va a venir a imponer cosas como lo esperaban con Jesús, pero que Jesús vino a imponer el orden de forma diferente, ¿no? Entonces, por eso, posiblemente para muchas personas dentro de los judíos, esa imagen del anticristo sea más llamativa que la misma imagen del Mesías, pero la gran tribulación va a ser un proceso de la ira de Dios contra el pueblo judío por su rechazo al verdadero Mesías. Y esta parte, pues por eso se vuelve tan fuerte, porque sí es un periodo de la ira de Dios. ¿Qué pasará en este periodo? Ustedes han escuchado hablar de estas figuras muy famosas en el libro de Apocalipsis, de los sellos, de las trompetas y de las copas. Los sellos lo tenemos en Apocalipsis 6, las trompetas en Apocalipsis 8 y 9, y las copas en Apocalipsis 16. Sin embargo, yo quisiera que revisemos lo que dice Mateo, porque eso nos puede dar una imagen general de todo el evento, ¿sí? Y creo que podemos ir viendo lo demás también más específicamente cuando veamos el tema de los sellos, las trompetas y las copas. Pero quiero que inicialmente pongamos como base Mateo capítulo 24, por favor. Mateo capítulo 24. Que es un texto escatológico. Yo les había mencionado que dentro de la escatología bíblica, pues nosotros nos vamos a centrar básicamente en Daniel, en Apocalipsis, pero hay pasajes también que son escatológicos que se vuelven muy relevantes. Y a partir del verso 3, nosotros encontramos con una larga lista de eventos
que se van a dar. Por favor, alguien me puede ayudar a leer el pasaje porque la lectura va a ser larga, pero necesito que alguien me ayude a leer Mateo 24 desde el verso 3 hasta terminar el capítulo, por favor. Alguien que nos ayude a leer. Amén, Amén, pastora. hermana. En el A ver. nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 24:3, Mateo. Número 3. Estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué será? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? 4. Respondiendo Jesús, les dijo, mirad que nadie os engañe. 5. Porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerra. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. 7. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambre y terremotos en diferentes lugares. 8. Y todo esto será principio de dolores. 9. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. 10. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. 11. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. 12. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. 13. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. 14. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. 15. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lee, entienda. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes. El que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa. Y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. 19. Mas ay de las que estén en cinta y de las que críen en aquellos días. Orad, pues que vuestra huida no sea en invierno ni en el día de reposo, porque habrá entonces gran tribulación, cual no ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. 22. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo. Mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. 23. Entonces, si algunos dijeren, mirad, aquí está el Cristo, o mirad, allí está, no lo creáis, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Yo os lo he dicho antes. 26. Así que si os dijeren, mirad, está en el desierto, no salgáis, o mirad, están en los aposentos, no lo creáis, porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre.
porque donde quiera que estuviera el cuerpo muerto, allí se juntarán las águilas. 29. E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas. 30. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. 31. Y enviarán sus ángeles con gran voz de trompeta y juntarán a sus escogidos de los 4 vientos desde un extremo del cielo hasta el otro. 32. De la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced, está cerca a las puertas. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. 35. El cielo y la tierra pasarán, pero mi palabra no pasarán. Pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Mas como en los días de Noé, así será la venida del hombre, del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y viviendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así también será la venida del Hijo del Hombre. 40. Entonces estarán 2 en el campo. El uno será tomado y el otro será dejado. 2 mujeres estarán moliendo en un molino. La una será tomada y la otra será dejada. Velad, pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. 43. Pero sabemos esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. ¿Quién es, pues, el siervo fiel y prudente, al cual puso su Señor sobre su casa para que les dé el alimento a tiempo? Bienaventurado que el siervo al cual cuando su Señor venga le halle haciendo así. 47. De cierto os digo que sobre todos sus bienes le pondrá. Pero si aquel siervo malo dijere en su corazón, mi Señor tarda en venir, y comenzaré a golpear a sus consiervos y aún a comer y a beber con los borrachos, vendrá el Señor de aquel siervo en día que éste no espera y a la hora que no sabe. 51. Y lo castigará duramente y pondrá su parte con los hipócritas. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Muchísimas Amén. gracias. Amén. Muchísimas gracias. El texto nos pone una plataforma y nos pone muchas alegorías, ¿no? De qué es lo que va a ocurrir, pero una de ellas a mí me llama la atención porque dice que uno será llevado y otro será quitado. No necesariamente significa que solamente el 50% de las personas se van a ir con el Señor, sino es un ejemplo, ¿no? No es que si 2 están en el supermercado, uno se va y otro se queda, que no sea esa la estadística, sino más bien el ejemplo de que podemos estar haciendo cualquier cosa en ese momento y cuando el Señor venga,
Unos se van a ir y otros se van a quedar, que eso es lo real. Ahora, para los que se queden, esa es la parte que se vuelve bastante difícil porque pues nosotros obviamente tenemos amigos, tenemos familiares y nadie quiere que nadie que sufran estas situaciones que van a pasar. Pero es interesante cuando nos damos cuenta de los sellos, las trompetas y las copas son eventos sucesivos que van a arrancar en el momento de la gran tribulación, ¿sí? No son eventos que se van a dar en la tribulación, sino en la gran tribulación. Y pues la idea es que todo esto se vaya a dar en un periodo de 3 años y medio y van a ir empeorando. Los sellos inician, pero las copas son ya la parte más complicada. Así que vamos a ir viendo cada uno de ellos y pues inicialmente vamos a ir a Apocalipsis capítulo 6 para ir viendo esa primera parte que son los sellos. Apocalipsis 6 nos narra cómo dan inicio estas cosas que son juicios de Dios, ¿no? Son eventos que son para juzgar inicialmente al pueblo de Israel, pero si los gentiles también teníamos acceso a esta salvación y la rechazamos, entonces también el juicio va a ser sobre ellos. Dice el verso 1 del capítulo 6 de Apocalipsis, entonces vi que el Cordero rompió uno de los sellos y oí que uno de los 4 seres vivientes me decía con voz de trueno, ven. Yo miré y vi un caballo blanco. El que lo montaba tenía un arco y le fue dada una corona y salió para vencer y seguir venciendo. En este aspecto encontramos el primer sello que tiene que ver con el anticristo. El primer sello desata el poder malévolo del anticristo. Veamos que en este punto el arco que simboliza algo militar en la Biblia, este arco representa una fuerza militar, pero en este aspecto también nos encontramos con que este arco no tiene flechas. Y es una figura que vamos a ir viendo porque pues representa una conquista pacífica. No es una conquista inicial de que vengo para matarlo, sino el trabajo del anticristo va a ser iniciado con una conquista pacífica, no con una conquista sangrienta. Va a ser aparente paz, por eso es que viene en un caballo blanco, simulando que vienen son de paz y posiblemente por eso es que el pueblo judío lo crea como ese Mesías que había de venir. El texto sigue diciendo en los versos 3 y 4, abrió entonces el segundo sello y oí al segundo ser viviente decirme, ven, salió entonces otro caballo. Este se le dio una gran espada junto con el poder de adueñarse de la paz de la tierra y de hacer que los hombres se mataran unos a otros. El segundo caballo es el caballo de la guerra, es el jinete de la guerra. Hombres contra hombres, intolerancia, odio. La gente, sí, actualmente nosotros podemos percibir que la gente está desatada unos contra otros. Con el segundo jinete del Apocalipsis, la situación va a ser mucho peor. Luego, el tercer sello tiene que ver con el hambre. Dice el texto en el verso 5 y 6, el Cordero rompió el tercer sello y entonces oí que el tercer ser viviente me decía, ven, vi entonces aparecer un caballo negro y el que lo montaba llevaba en la mano una balanza. En medio de los 4 seres vivientes oí una voz que decía, 1 kilo de trigo o 3 kilos de cebada por el salario de un día, pero no seas injusto con el aceite ni con el vino. En este caso, el jinete tiene que ver con hambre. Se va a desatar un periodo de hambre muy fuerte, es decir, el primero es el trabajo del anticristo, el segundo jinete, el jinete de la guerra, el tercero del hambre y el cuarto tiene que ver con la muerte. Dice el verso 7 y 8. Al abrir el cordero el cuarto sello, oí la voz del cuarto ser viviente que me decía, ven, yo miré y vi aparecer un caballo descolorido y el que lo montaba se llamaba Muerte. Tras él venía el infierno
recibió poder sobre la cuarta parte de la tierra para matar con guerras, hambre y mortandad y con las fieras de la tierra. Y entonces aquí ya nos encontramos con los famosos 4 jinetes del Apocalipsis. Habían escuchado ustedes hablar de ellos, ¿no? Los famosos 4 jinetes del Apocalipsis. Hay una interpretación que es bastante curiosa, pudiera decir. Y es que hay algunos que dicen que esta parte ya se cumplió. Y volvemos a lo que yo les mencionaba de la profecía del doble cumplimiento, la ley del doble cumplimiento, que para algunos estos 4 jinetes se han cumplido en diferentes momentos de la historia de la humanidad. Como les decía, en algún momento han habido diferentes anticristos, en otro momento ha habido guerra, como bien decía Mateo 24, que acabamos de leer, va a haber guerras y rumores de guerra, pero todavía no es el fin. ¿Ha habido periodos de hambre? Claro que sí. ¿Ha habido periodos de muerte? Por supuesto. Acabamos nosotros de sobrevivir a uno, que es el tema del COVID, donde mirábamos literalmente que la muerte se paseaba por las calles. Era un tema realmente horroroso, era una situación horrible, donde se podía percibir la muerte paseándose por las calles de todo el mundo. Cuando recordamos las imágenes de lo que pasaba en India, por ejemplo, que quemaban a sus familiares en las calles, que ni siquiera alcanzaba la madera para quemar la cantidad de muertos, son cosas que jamás nos imaginamos nosotros vivir y que obviamente se han ido repitiendo. Algunos consideran que estos 4 jinetes del Apocalipsis han sido cíclicos a lo largo de la historia de la humanidad, que han venido y han regresado durante varios periodos de la humanidad. Sin embargo, no ha sido el evento final. Por eso es que se da lo de la ley del doble cumplimiento, que se pudo haber dado en una época, pero que se va a dar en eventos futuros también. El quinto sello tiene que ver con el martirio. Dice el texto en los versos del 9 al 11. Al abrir el cordero el quinto sello debajo del altar, vi a las almas de los que habían muerto por causa de la palabra de Dios y de su testimonio. A gran voz decían, Señor, santo y verdadero, ¿hasta cuándo seguirás sin juzgar a los habitantes de la tierra y sin vengar nuestra sangre? Entonces se les dieron vestiduras blancas y se les dijo que descansaran todavía un poco más de tiempo hasta que se completara el número de sus consiervos y hermanos que también sufrirán la muerte como ellos. Este periodo de los mártires pues tiene que ver con todos aquellos que en algún momento murieron por causa de Cristo, por causa del Evangelio. Aunque nosotros estemos viviendo en algunos países donde eso no ocurra, hay países donde sigue pasando esto, donde tal vez nosotros damos gracias al Señor porque podemos compartir la palabra tranquilamente, pero hay países donde las personas siguen muriendo por causa de Cristo. Y entonces, la idea es que quienes hayan creído en Cristo, quienes no hayan creído en Cristo, van a pagar con su propia vida el tener acceso a la salvación. En algún momento me habían preguntado por el tema de una segunda oportunidad, si es que las personas no se iban en el rapto. Este martirio no tiene que ver solamente con las personas que pudiera decir yo que en algún momento murieron por causa de Cristo y claman, ¿no? Por la sangre derramada, sino más bien en este caso, la idea es que personas que no quisieron aceptar la sangre de Cristo para el pago de sus pecados, la Biblia dice que la paga del pecado es muerte, y por eso es que el Señor Jesús murió en la cruz para poder redimirnos del pecado. Pero la ley era que yo pagara por mi propia salvación con mi vida. Entonces van a haber personas en este momento, y de eso se trata el quinto sello, que todos aquellos que no hayan querido aceptar la muerte de Cristo para salvación de sus pecados, en este momento van a ser asesinados, posiblemente por el anticristo, para salvarse a sí mismos. Es decir, el anticristo va a empezar a pasar lista.
quiénes son de los suyos. Y aquellos que digan, no, yo creo en Jesús, yo creo que Él entregó su vida por mí, entonces estas personas para adquirir salvación van a tener que morir para poder ellos ser salvos. Es una cosa bien fea, pero la verdad es que así tenía que haber sido desde el inicio. Por misericordia del Padre, por la gracia del Señor y por este periodo de gracia en el que nosotros estamos, podemos acceder a la salvación por medio de Cristo. Pero cuando esta puerta, esta ventana se cierre de salvación por medio de Jesucristo, cada uno va a tener que pagar con su propia vida su salvación. Entonces, por eso es que se convierten en mártires también por causa de Cristo, porque por confesar a Jesús como su Salvador, van a tener que pagar con su propia vida y los van a asesinar. De eso se trata este sello. Ahora, el número 6 tiene que ver con el sufrimiento de la naturaleza. Y eso nosotros lo vemos en el verso 12 en adelante. Dice, yo vi cuando el Cordero abrió el sexto sello y entonces se produjo un gran terremoto. El sol se cubrió de oscuridad como con un vestido de luto, y la luna entera se puso roja como la sangre. Las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra, como caen los higos cuando un fuerte viento sacude la higuera. El cielo se esfumó como si fuera un pergamino que se enrolla, y todos los montes y las islas fueron removidos de su lugar. Todos se escondieron en las cuevas y entre las grietas de los montes. Lo mismo los reyes de la tierra que los príncipes, los ricos, los capitanes y los poderosos. Lo mismo los esclavos que los libres. Y decían los montes a las personas, decían a los montes y a las personas, caigan sobre nosotros. No dejen que nos mire el que está sentado sobre el trono. Escóndanos de la ira del Cordero. El gran día de su ira ha llegado, y ¿quién podrá mantenerse en pie? Y en este caso, la gente va a poder ser testigo de cómo la naturaleza sufre también. Y recordemos que la palabra dice que la creación también gime por el día de la redención, porque como seres humanos también la naturaleza ha sufrido por nuestro propio pecado, ¿no? Por nuestro egoísmo, por la codicia, la naturaleza también necesita redención. Y en este caso encontramos terremotos, el sol se va a apagar, la luna se va a enrojecer, volcanes haciendo explosión, y es cuando nosotros podemos entender que la creación está pidiendo justicia. La creación también está pidiendo la salvación y la venida de nuestro Señor, porque también ellos van a ser redimidos. Y el séptimo sello es el que da la apertura a las 7 trompetas, ¿sí? Vemos entonces que en esta sucesión hay 6 sellos, pero el séptimo sello abre las 7 trompetas. Es como que algo en cascada. Y las trompetas las encontramos en el capítulo 8 y en el capítulo 9. La primera tiene que ver con la vegetación. En este caso, las trompetas nosotros empezamos a ver que así como la séptima, como el séptimo sello empieza a afectar a la naturaleza, las trompetas se van directamente a la creación del Señor. La vegetación es la primera en ser afectada. En el verso 7 del capítulo 8 de Apocalipsis, dice, cuando el primer ángel tocó su trompeta, cayeron sobre la tierra granizo y fuego, mezclados con sangre, con lo que se quemó la tercera parte de la tierra, la tercera parte de los árboles y toda la hierba verde. Toda la vegetación tuvo este impacto. Luego, entonces, el juicio afecta la vida marina. En el verso 8 y 9 dice, cuando el segundo ángel tocó su trompeta, cayó sobre el mar algo parecido a una gran montaña en llamas, y la tercera parte del mar se convirtió en sangre, con lo que murió la tercera parte de todo lo que vivía en el mar, y fue destruida la tercera parte de las embarcaciones. Vemos la tercera parte del mar, la tercera parte de los peces, y eso va afectando también la alimentación, porque recordemos que el ser humano se alimenta también de todo lo que el mar produce, y de esta manera se van dando algunas secuelas también en la vegetación. Se destruye la mitad, la tercera parte de lo que el ser humano se alimenta y también de lo que se alimenta del mar. Luego,
La tercera trompeta tiene que ver con el agua, el juicio sobre el agua. El verso 10 dice, cuando el tercer ángel tocó su trompeta del cielo, cayó una gran estrella, la cual ardía como una antorcha. Cayó sobre la tercera parte de los ríos y sobre los manantiales de agua. Y dice, el nombre de esa estrella es amargura. Así que la tercera parte de las aguas se volvió amarga y mucha gente murió por causa de esas aguas amargas. Esta parte en donde el juicio viene sobre el agua, no sé si a ustedes les hace recordar también, y eso lo vamos a ver más adelante, cómo se fueron dando algunas cosas con las plagas también en Egipto. Y se empiezan a afectar también algunas secciones como se dieron en las plagas, y lo vamos a ver también más adelante con los otros juicios. Número 4 tiene que ver con las luminarias del cielo. Verso 12 y 13 dice, cuando el cuarto ángel tocó su trompeta, fue tal el daño que sufrieron el sol, la luna y las estrellas, que perdieron una tercera parte de su brillo, y también se oscureció una tercera parte del día, lo mismo que una tercera parte de la noche. Y en este aspecto vemos que se empieza a afectar de alguna manera la psicología también del ser humano, porque estas luces del cielo son las que determinan cuándo es de día y cuándo es de noche. Pero al no tener esta capacidad, la naturaleza de advertirnos cuándo es de día y cuándo es de noche, el reloj biológico del ser humano también se empieza a afectar. Hay personas que dicen que se cambian de país y se van al otro lado del mundo donde la zona horaria es muy diferente y les afecta. Personas donde van y el sol nunca se va y les afecta, o que el sol nunca viene y les afecta. ¿Por qué? Porque todas estas cosas de la naturaleza también tienen que ver con nuestro organismo y con cómo funcionamos nosotros como seres humanos. Ahora, luego nos encontramos con la siguiente trompeta que tiene que ver con el tormento de los seres humanos, y ven cómo va escalando toda esta situación para que las personas estén en pleno sufrimiento, en un momento de mucho dolor. Y eso está allá en el capítulo 9, verso 1 en adelante. Dice, cuando el quinto ángel tocó su trompeta, vi que una estrella cayó del cielo a la tierra y que se le dio la llave del profundo abismo. El ángel abrió las profundidades del abismo y de ahí salió humo, como de un horno enorme, y ese humo hizo que el sol y el aire se oscurecieran. Del humo salieron también langostas que infestaron la tierra y se les dio el mismo poder que tienen los escorpiones de la tierra, pero con la orden de no dañar la hierba ni los árboles ni nada que tuviera verdor, sino solo a quienes no tuvieran en la frente el sello de Dios. No se les permitió matar a nadie, sino solo hacer sufrir a la gente durante 5 meses con el mismo dolor de una picadura de escorpión. Durante ese tiempo la gente intentará morir, pero no lo conseguirá. Deseará la muerte, pero ésta huirá de ellos. Las langostas tenían el aspecto de caballos preparados para la guerra. En la cabeza llevaban algo parecido a una corona de oro y sus caras eran semejantes a los rostros humanos. Sus crines parecían cabelleras de mujer y sus dientes eran como los colmillos de los leones. Su caparazón parecía una coraza de hierro y con sus alas producía un estruendo semejante al de muchos carros y caballos que corren a la batalla. Sus colas y aguijones eran como de escorpiones y con su cola podían dañar a la gente durante 5 meses. El rey que los gobierna es el ángel del abismo, cuyo nombre en hebreo es Abadón y en griego Apolión. El primer ay pasó, pero aún faltan 2 ayes más. El texto sigue hablando de cómo el ángel que tenía la autoridad para abrir el abismo empezó a traer una especie de como de insectos. Sin embargo, esto muchos han dicho que no necesariamente son insectos como tal, sino que posiblemente sean demonios que vienen a atormentar a las personas. ¿Por qué? Porque al abrir el abismo se cree que es un tipo de prisión de los demonios. Y al tener la apertura del abismo, entonces se cree que los demonios van a tener la libertad para venir aquí a la tierra a atormentar a las personas.
Y eso pues, imagínense solo el hecho de nosotros pensar de que los demonios van a andar libres por ahí haciendo de la suya. Yo no sé si a ustedes les pasaba, pero mi mamá cuando yo era pequeña me decía que en Viernes Santo el diablo andaba suelto. Siempre decía, no, no se juega con tijeras en Viernes Santo porque el diablo anda suelto y no nos dejaban hacer nada, teníamos que estar quietos porque nos decía mi mamá, es que el diablo anda empujando a la gente en Viernes Santo y toda la vida andábamos como con un miedo porque se tenía esa idea de que los demonios y el diablo andaban sueltos en Viernes Santo por lo que sucedió ese día, ¿no? Supuestamente que el demonio creyó que había ganado. Y pues uno crece a veces con unas historias y con una cultura así medio extraña, pero imagínese si eso a mí me daba terror siendo una niña. Pensar el hecho de que se puede volver algo real, que los demonios literalmente van a andar sueltos aquí en la tierra, dañando, afectando, atormentando a los seres humanos que estén vivos. En verdad, eso sí puede ser un tormento verdadero. De hecho, muchos han imaginado y Dante Alighieri ha marcado y ha plasmado el infierno de esa manera, como que los demonios atormentando a las personas en el infierno, dependiendo de cuál haya sido su mayor pecado aquí en la tierra. Pero esa parte que se vuelve como muy imaginativa, no se compara con lo que ese día puede ocurrir con el tormento a los seres humanos a través de la quinta trompeta. La sexta trompeta tiene que ver con el tema de la muerte. El verso 13 dice, cuando el sexto ángel tocó su trompeta, oí una voz que salía de entre los cuatro cuernos del altar de oro que estaba delante de Dios. Esa voz le decía al sexto ángel que tenía la trompeta, desata a los cuatro ángeles que están atados junto al gran río Éufrates. Y fueron desatados los cuatro ángeles, los cuales estaban preparados para matar a esa hora y ese día de ese mes y año a la tercera parte de la gente. Y oí que el número de las tropas de a caballo era de 200 millones. Esa es la visión que tuve de los caballos y sus jinetes. Sus corazas eran rojas como el fuego, azules como el zafiro y amarillas como el azufre. Las cabezas de los caballos parecían cabezas de león y por el hocico lanzaban fuego, humo y azufre. La tercera parte de la gente murió por causa de estas tres plagas, es decir, por el fuego, por el humo, por el azufre que lanzaban por el hocico. Y es que los caballos tenían poder en el hocico y en la cola, pues su cola parecía serpiente y el daño lo causaban con la cabeza. El resto de la gente, los que no murieron por esas plagas, ni aún así se arrepintieron de su maldad, ni dejaron de adorar a los demonios, ni a las imágenes de oro, plata, bronce, piedra y madera, las cuales no pueden ver, ni oír, ni caminar. Tampoco se arrepintieron de sus asesinatos, ni de sus hechicerías, ni de su inmoralidad sexual, ni de sus robos. Cuatro ángeles con poder de destruir a la humanidad. Y vean qué interesante que dice que dice el texto que a pesar de que la gente había visto hasta ahora el juicio, no se arrepentían. Y es que las personas que se van a quedar, yo creo que de verdad van a ser personas duras de corazón. Y es por esto que yo siempre les digo que no se preocupen, que no se angustien por si vamos a ser hallados santos delante del Señor, porque yo creo que la gente que se quede va a ser la gente que de verdad no quiso ver de ninguna forma, no quiso escuchar, no quiso atender. Van a ser personas duras de corazón porque a la primera, mire, yo al primer sello, creo yo que ya me estaría arrepintiendo, ¿no? Pero aquí estamos hablando ya de la sexta trompeta. Y la gente va a seguir con sus cosas, va a seguir endurecidos de corazón, pese a todos estos juicios. ¿Le recuerda usted a Faraón? ¿Se acuerda de las plagas y decía que Faraón seguía con su corazón endurecido? Y aunque al inicio, dice el texto en Éxodo, que Dios fue el que endureció el corazón de Faraón, perdón, que al inicio era Faraón quien había endurecido su corazón, luego fue Dios mismo que dijo, ya no va a tener
postura y Dios endureció su corazón. Es decir, que las personas aquí van a tener oportunidades para salvarse, pero no les va a ser suficiente porque la gente va a tener tanta maldad en su corazón que pese a los juicios, pese a las cosas que el Señor les va a demandar para que se arrepientan, no lo van a hacer. Y entonces vemos qué clase de gente es la que se va a quedar. Y si usted y yo no somos de esa clase de gente, entonces tenga paz, que nos vamos a ir con el Señor. Eso debe hacernos estar tranquilos. Una tercera parte de las personas van a morir en esta etapa. Por eso es que se desata nuevamente un ángel de la muerte, tanto como en los sellos, también en las trompetas. Y la última trompeta da paso a las 7 copas, que son de todos estos juicios, considero yo que son de los peores, porque van aumentando en su, no solamente en su crueldad, pudiera decir, sino también en la capacidad destructiva que tienen. Va aumentando el nivel de mortalidad en este caso. Y entonces las copas de la ira las encontramos en el capítulo 16 de Apocalipsis. En esta primera parte encontramos úlceras, así como en las 7 plagas en Egipto, encontramos también en este caso úlceras. Y en el capítulo 16, verso 1 y 2 dice, luego oí que del templo salía una fuerte voz que les decía a los 7 ángeles, vayan y derramen sobre la tierra las 7 copas de la ira de Dios. El primer ángel fue y derramó su copa sobre la tierra y a todos los que tenían la marca de la bestia y adoraban su imagen, le salió una úlcera maligna y pestilente. Esta primera copa tiene que ver con todos aquellos que estaban marcados ya con el sello de la bestia, de la segunda bestia. Y entonces ya empezamos a ver un juicio contra estas personas directamente. La segunda copa tiene que ver con este episodio que también vimos en las 7 plagas. Dice el verso 3, el segundo ángel derramó su copa sobre el mar y el mar se convirtió en sangre, como de la sangre de un muerto, y murieron todos los seres vivos que había en el mar. Y aquí entonces sigue el juicio también sobre las aguas. Ya habíamos visto que una tercera parte se había afectado, pero aquí dice que aquí murieron todos los seres vivos que quedaban. Los ríos se convierten en sangre, también dice el verso 4. El tercer ángel derramó su copa sobre ríos y manantiales y sus aguas se convirtieron en sangre. Y oí que el ángel de las aguas decía, justo eres tú, Señor, el que eres y el que eras, el santo que ha juzgado estas cosas. Tú le has dado a beber sangre, pues ellos se lo merecen, porque derramaron la sangre de los santos y de los profetas. Oí también que otro decía desde el altar, ciertamente, Señor y Dios Todopoderoso, tus juicios son justos y verdaderos. Luego, el cuarto ángel derramó su copa sobre el sol, con lo que se le permitió quemar con fuego al género humano. Y hombres y mujeres se quemaron con ese gran calor, pero en vez de arrepentirse y dar gloria al nombre de Dios, que tiene poder sobre estas plagas, blasfemaron contra él. Entonces, volvemos al mismo punto. Estos juicios vienen a ser un juicio y un castigo por la dureza del corazón. Ya no hay posibilidad de arrepentimiento porque la dureza del corazón ha sido tal que solamente va para peor. Luego, y esta es muy interesante porque esta copa viene directamente sobre la bestia y encontramos en el verso 10 y 11, dice, el quinto ángel derramó su copa sobre el trono de la bestia y su reino se cubrió de tinieblas. La gente se mordía la lengua de dolor y por causa de sus dolores y sus úlceras blasfemaron contra el Dios del cielo, pero no se arrepintieron de sus obras. Recordemos lo que pasó con Faraón, ¿se acuerdan? Que una de la última plaga tuvo que ver con la muerte de los primogénitos que tocó a Faraón directamente. En este caso, la bestia, como ya pidió adoración para él mismo, ya pidió a la gente que le adoren, él ya se sentó en el trono para recibir adoración,
para sí mismo, entonces en este caso el juicio también viene sobre la bestia. Y la sexta copa habla de este evento que va siendo como preparativo para la batalla de Armagedón y preparativo ahora sí para la segunda venida de Cristo. No podemos confundir lo que es el rapto con la segunda venida de Cristo. La segunda venida de Cristo sí es en el momento en donde el Señor viene para establecer su reino y a pesar de todo, salvar a Israel. A pesar de todo. El Señor en su infinito amor y misericordia sigue teniendo compasión. El verso 12 dice, el sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates y el agua del río se secó para preparar el camino a los reyes que venían del oriente. De la boca del dragón, de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta, vi salir 3 espíritus impuros con aspecto de ranas. Estos son espíritus de demonios que hacen señales milagrosas y que salieron por todo el mundo para reunir a los reyes de la tierra para la batalla del gran día del Dios Todopoderoso. Miren, yo vengo como un ladrón. Bienaventurados los que se mantengan despiertos y conserven sus ropas, no sea que se queden desnudos y se vea la vergüenza de su desnudez. Y los reunió en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. En este caso, todos los políticos, recuerden que dijimos que el tema del anticristo va a ser un tema político, en donde va a tener poder sobre algunos reinos. Se cree que la Comunidad Económica Europea es una de las más pudientes. Va a tener mucha injerencia él en este aspecto para empezar a convencer a muchas naciones, a muchos presidentes, a muchos gobernantes para que se unan en contra de Israel. Y pues la idea es, cuando habla de que el río Éufrates se va a secar, es para que no tengan ningún tropiezo, es decir, que va a haber un camino libre para que ellos vengan y se acerquen a Israel para hacerle batalla. Y pues la última copa tiene que ver con una destrucción en general. Y en el verso 17 dice, el séptimo ángel derramó su copa en el aire y desde el trono en el templo salió una fuerte voz que decía, todo está hecho. Entonces hubo relámpagos, voces y truenos y un gran temblor de tierra. Nunca antes, desde que la humanidad existe, había habido un terremoto tan grande. La gran ciudad se partió en 3 y las ciudades de las naciones se vinieron abajo. Entonces Dios se acordó de la gran Babilonia y le dio a beber de la copa que tenía el ardiente vino de su ira, y todas las islas y los montes desaparecieron. Del cielo cayó sobre la gente una enorme granizada con granizos que pesaban más de 20 kilos, y fue tan grande la plaga de granizo que toda la gente blasfemó contra Dios. Y nos seguimos encontrando con la misma situación, ¿no? Esta destrucción en general con la que acaba la copa de la ira es el antecedente o es el escenario perfecto para la venida de Jesucristo. Y en ese caso ya no vendría él solo, sino que vendría acompañado de todos nosotros los que nos fuimos con él para librar la última batalla. Esta parte de la última semana, en donde nosotros encontramos este episodio, pudiéramos hablar de la última semana de la profecía de las 70 semanas, va a estar muy determinado por la teoría que usted crea, y volvemos a lo que habíamos hablado, ¿no? La teoría pretribulacionista, que tiene que ver y que es la que cree que la iglesia será raptada antes del comienzo de la tribulación, la teoría mesotribulacionista, que es la que cree que va a ser raptada a mitad de la tribulación, la postribulacionista, la que cree que va a ser raptada al final de la tribulación, la que se considera o se llama antes del día del Señor, que la iglesia será raptada antes del comienzo de la gran, es decir, a mediados de la gran tribulación, ¿sí? Y la última, que solamente los santos van a ser llevados, ¿no? Depende de la teoría que usted crea, depende de la teoría en la que crea su denominación, su iglesia,
la teoría que a usted le convenza según los pasajes bíblicos, según lo que usted ha leído de la palabra, usted puede decir, yo me considero de esta teoría. Va a depender de eso mucho del resto, porque si usted cree que usted, pues como creyente, sí va a pasar la tribulación, y por eso yo le decía, yo podría ser hasta mesotribulacionista, porque si la gran tribulación es la parte más fea, yo creo firmemente que el Señor no nos va a dejar pasar esa parte. Entonces, tal vez la pretribulacionista y hasta la mesotribulacionista. De ahí para allá, yo no quiero especular, porque no tendría sentido que el día de la ira del Señor se aplique a aquellos quienes sí le hemos creído, ¿no? Pero va a depender también de la teoría o de la doctrina de su iglesia, porque esta parte sí que está es muy subjetivo. En esta parte sí va a tocar unir lo que la palabra dice en lo que nosotros hemos creído para poder acercarnos más a una de las posturas. Pero en mi caso, por ser iglesia de Dios, nosotros somos pretribulacionistas, premilenaristas, y eso, ¿qué es el premilenarismo? Lo vamos a ver la próxima semana. Ok, vamos a terminar aquí. Quería ver si me daba chance de ver lo de las bodas del Cordero y el Tribunal de Cristo, pero mi garganta ya no me da más. Entonces, se las debo para la próxima semana, donde ya vamos a terminar con todo el contenido. La próxima semana yo podría decir que es la parte más bonita de todo esto, porque son las promesas, tiene que ver con la esperanza detrás de toda la parte difícil que pues podamos leer en la Biblia. Esta parte creo que es una de las más feas, porque obviamente leemos lo que la Biblia dice y como que uno dice, no, pero esto no es el Dios en el que yo he creído, porque obviamente no es el Dios de la época en la que nosotros estamos viviendo, porque ahora mismo es un Dios de gracia, es un Dios de misericordia, pero va a llegar el día donde esa gracia se va a acabar y Él se va a convertir en ese toro que les mencionaba, en donde su ira va a ser desatada y va a ser parte también de lo que Él es, porque Él es un Dios justo. Y pues lastimosamente va a tocar pasar justicia para aquellos que no han sabido aceptar su amor y misericordia. Suena un poco caprichoso, pero al final eso es lo que la Biblia nos menciona, ¿no? Que aquel que no quiere su benevolencia, pues va a tener que aceptar la otra parte, la otra cara de ese Dios benevolente que es su ira. Ok, terminamos entonces aquí. Si tienen alguna duda, alguna pregunta, por favor anótela para que la próxima semana igual arranquemos con respondiendo a algunas dudas. Si quedó alguna cosita pendiente, la próxima semana ya terminamos. Se nos acabaron las 6 semanitas, que ha sido bien aprovechado, creo yo, el tiempo. Pese a que no tuvimos una clase, sí logramos reponer el contenido, entonces ya solamente nos queda la próxima semana, que es la última parte, donde vamos a estar viendo la segunda venida de Cristo. Bueno, tenemos que ver también lo de la boda del Cordero y el tribunal, y todas las cosas positivas que se vienen luego. Y eso va a ser más agradable que la clase de hoy. Así que un abracito, buenas noches, que el Señor les bendiga a todos por ahí así. Amén, pastora, que se mejore. Bendiciones. Gracias. Buenas noches. Bendiciones.